Bueno, continuamos acá con Marcos Plasencia, instructor de Cabió. Quiero preguntarte, ¿qué papel juegan los textos del Zohar en la práctica de la Kabbalah? Los textos como el Zohar juegan un papel fundamental en la práctica de la sabiduría de la Kabbalah, ya que en la práctica nos sirve como herramienta poderosa para el desarrollo. Específicamente, el Zohar es considerado uno de los textos más sagrados de la sabiduría de la Kabbalah y nos revela la estructura espiritual del universo. Pero la comprensión no es fácil debido a que no es algo que se comprenda literalmente. Esto debe ser estudiado con una intención de revelar el mundo espiritual y a través de este tener una conexión más profunda con los demás y con el propósito que es atraer la luz que reforma. Y esta luz que reforma es algo que nosotros de alguna manera podemos recibir en tanto que nos abocamos al estudio de esta sabiduría que nos transforma de nuestro deseo egoísta a una actitud más altruista. El Zohar entonces es un texto que está escrito en un lenguaje alegórico que describe la interacción entre las fuerzas espirituales, y su estudio ayuda a todos los que se involucran en su estudio a elevarse por encima de la percepción material. Este no es un texto para el intelecto, sino que es una guía para la transformación interna que nos va permitiendo avanzar hacia una mayor conexión con los demás. O sea, más que avanzar a una mayor conexión, descubrir esta conexión y empezar a utilizarla de forma beneficiosa. Y entonces también conectarnos con la fuerza superior que rige toda la realidad o todo el universo. Hablabas de la luz que reforma y también hablabas de que es algo que el Zohar nos modifica internamente, no es algo para la mente, no es algo en lo cual uno va a hacer una aplicación teórica, por así decirlo, sino que es algo que es interno. Entonces, ¿qué papel juega esta luz que reforma en esta transformación, en esta corrección del deseo de recibir, el deseo egoísta? Bueno, la luz que reforma es una forma de describir una fuerza que existe entre medio de todos nosotros, en medio de todos nosotros. O sea, es una fuerza que llena toda la realidad, pero que nosotros no podemos percibir directamente inicialmente. O sea, esta luz que reforma, a medida que nosotros nos involucramos en el estudio de la sabiduría de la Kabbalah, nos va influyendo, porque el estudio nos va preparando a nosotros para poder recibir la influencia de esta luz que reforma. Y esta luz que reforma no es más que una fuerza que va a convertir nuestra naturaleza egoísta en una naturaleza altruista. O sea, nos va a enfocar no tan solo en un beneficio práctico, individual, egoísta, sino que en un beneficio de todo el entorno, de toda la sociedad y de todo lo que nos rodea, para alcanzar la corrección. En la medida que nosotros nos involucramos fuertemente, realizamos esfuerzos y estos esfuerzos dentro del entorno adecuado, vamos a tener éxito y vamos a despertar esta fuerza que va a influirnos de una manera positiva para que nosotros podamos desarrollar, por un lado, los sentidos que nos permiten percibir la realidad espiritual, y por otro lado también utilizar esas herramientas y esas leyes espirituales para poder colaborar y participar en la corrección de toda la realidad que nosotros percibimos, para conectarnos efectivamente con la realidad espiritual y con la fuerza que rige toda la realidad. Bueno, dentro del estudio de la Kabbalah hay muchos libros. Recuerdo ahora del libro de las 10 Sefirot, el Tes. Entonces quería preguntarte cuál es la importancia. O sea, hablamos anteriormente con el Zohar que no era un libro para el intelecto, sino que era un libro para la interioridad. Entonces, ¿cuál es la importancia de estudiar, por ejemplo, las 10 Sefirot dentro de la Kabbalah? Bueno, estas 10 Sefirot de alguna manera están relacionadas con cualidades que emanan desde la fuerza superior y que de alguna manera se reflejan en la construcción de nuestra realidad. Así que nosotros, mediante el estudio de estas 10 Sefirot y también tomando el concepto que habíamos revisado sobre esta luz que reforma, nosotros vamos despertando
estos Reshimot que están incluidos dentro de nuestros deseos, estos Reshimot se van despertando y van permitiendo que nosotros vayamos descubriendo cómo estas cualidades que se han manifestado a través de esta luz que baja y que permite construir estas realidades hasta llegar a la realidad material nuestra, cómo esto nos va influyendo y cómo esto nos permite, de manera que lo vamos descubriendo, construir una nueva realidad. Y esta nueva realidad no es algo que nosotros estamos inventando, sino que es algo que nosotros estamos descubriendo en la medida que somos capaces de alcanzar a tener este sentido que nos permite revelar estas cualidades. Y en la medida que nosotros nos dedicamos fuertemente al estudio, por supuesto, estas cualidades nos van influyendo y nos van permitiendo paso a paso no tan solo ir revelando estas posibilidades que hay por sobre nuestra realidad material, que nosotros pensamos que es efectivamente la realidad verdadera, sino que nos van permitiendo descubrir esta realidad que está por encima de nosotros, de nuestra materialidad, que es la realidad espiritual, y que efectivamente es el fundamento de nuestra realidad. Entonces, estas 10 cualidades van construyendo todo el entramado que permite que nuestra realidad material exista, pero lo fundamental son esta realidad que construyen por sobre la materialidad, que es la verdadera realidad y la cual es eterna e inmutable.